La paz del Señor sea con todos, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones para todos en esta hermosa noche. Que la gloria del Señor se manifieste sobre sus hogares. Que el Espíritu Santo muera en sus corazones día con día, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Amados hermanos, pues en esta preciosa noche quiero darle la gloria y la honra al Señor porque me permite nuevamente saludarlos por este medio. Y gracias a Dios porque nos permite tener sanidad, tener salud, amén. Y pues nuevamente, ¿verdad? Pues dirigirme a ustedes a través de este video. Quiero, hermanos, pues en esta hermosa noche tocar un tema que lleva por nombre lo que Dios desea de nosotros, amén, para perdonarnos. Dios desea algo de nosotros, hermanos, pero quiero que vayamos a la palabra de Dios para entender el tema. El tema de hoy es lo que Dios desea de nosotros. El texto bíblico es en Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8, y dice la palabra: en el nombre poderoso de Jesucristo, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ¿verdad? En este tiempo, pues mucha gente desafortunadamente tiene algún concepto, ¿verdad? En cuestión de lo que Dios pide de nosotros. Nosotros nos equivocamos en todas las áreas, hermanos, porque somos humanos, porque somos limitados. Amén, gloria a Dios. Y hermanos, pues en la pequeña introducción que quiero dar, ¿verdad? Dice, a veces las personas piensan que Dios pide que hagamos grandes sacrificios. Amén. A veces la gente piensa que Dios quiere que nosotros hagamos promesas, ¿verdad? Que a veces no podemos cumplir, o que hagamos sacrificios, aleluya, que nuestro cuerpo se duele, ¿verdad? A veces hacemos una promesa que tenemos que caminar a un lugar, tenemos que pagar ciertas cosas, ¿verdad? Para poder recibir el perdón de Dios, ¿verdad? Porque es nuestra fe, nuestra creencia, es nuestro pensar, ¿verdad? Porque realmente no hemos leído la palabra de Dios, no nos hemos alimentado, ¿verdad? Gloria a Dios, de la palabra y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere que hagamos para que podamos alcanzar el perdón, ¿verdad? De nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras fallas, ya que día con día, hermanos, pues fallamos, ¿verdad? Día con día estamos faltos delante de Dios. Y hermanos, pues también, ¿verdad? Creemos que solo le interesa que pongamos todas nuestras finanzas a sus pies, ¿verdad? Muchos piensan así, ¿verdad? Que en las iglesias se pide dinero solamente, ¿verdad? Por pedir. Hermanos, yo quiero decirle que es una bendición dar en el templo donde usted se congrega, donde usted milita. Y amigo que usted que no conoce, ¿verdad? De los templos, cómo se manejan, ¿verdad? Quiero decirle que es una gran bendición el entregar la ofrenda. Para Dios no hay limosnas como en otros lugares se dice, ¿verdad? La palabra de Dios habla de ofrendas, ¿verdad? Entonces, hermano, pues no quiero entrar en el tema de los dineros ni en el tema de las ofrendas, o quiero entrar en el tema de qué es lo que quiere Dios de nosotros, ¿verdad? Pero también algunos piensan, hermanos, que Dios quiere que dejemos nuestros trabajos para seguirlo. Pero, hermanos, no es así. Dios no quiere que nosotros dejemos de trabajar, ¿verdad? Porque Dios sabe que nosotros tenemos necesidades en nuestro hogar, ¿verdad? Hay cosas que pagar. Y la palabra de Dios, ¿verdad? Por allá en el libro de la segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, por allá el apóstol Pablo dice a la iglesia, ¿verdad? Dice, pues acuérdense cuando estaba con ustedes, ¿verdad? Pues bueno, el que no trabaje, ¿verdad? Pues tampoco el que no coma, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, pues si la palabra dice que debemos trabajar, hermanos, pues debemos hacerlo, amén.
Entonces, si alguien le pide que deje el trabajo, hermanos, por seguir a Cristo, hermano, pues no es algo muy bíblico que digamos. Usted puede hacerlo por amor, hermano. Yo no quiero que diga, es que yo escuché en la voz del hermano diácono Omar López, ¿verdad? Que no debo dejar mi trabajo, ¿verdad? No, si usted es gustoso, hermano, y seguir a Cristo adelante, qué bien. Que usted se entregue para la obra completamente para Dios al 100%, hermano. Usted, adelante. Y amigo, pues, usted que no conoce mucho de la palabra de Dios, ¿verdad? Pues, felicitaciones porque tiene trabajo, ¿verdad? Pero también yo le invito a que usted busque de Dios y que se empape de las cosas de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, amado hermano y amigo, en esta hermosa noche, quiero que abramos nuestras Biblias, ¿verdad? También por allí en Miqueas, ¿verdad? Si estamos allí, gloria a Dios. Y dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 6, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Amén. Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Cómo me presento a adorar al Señor? ¿Verdad? Es una pregunta que nos podemos hacer cualquiera, ¿verdad? De cómo podemos presentarnos ante Dios para adorarlo. Y hermano, pues es algo muy fácil, ¿verdad? Cuando conocemos un poco de la palabra de Dios, es algo muy hermoso, ¿verdad? Quiero que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 100, ¿verdad? Y ahí el salmista nos va a mostrar una de las maneras de cómo presentarnos a Dios, ¿verdad? Aleluya. Para glorificarlo, para darle gloria, para darle alabanza, para exaltarlo, ya que Dios merece toda gloria y toda honra, hermano, porque el poder y el imperio y la majestad y la pleitesía son del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y dice el Salmo capítulo 100, ¿verdad? Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dice, servid a Jehová con alegría. Dice, venid ante su presencia con regocijo. Recuerde que decía ya en Miqueas, ¿cómo me presento delante del Señor, ¿verdad? Para adorarlo? Y dice el salmista, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, ¿verdad? Felices, contentos porque lo que usted tiene, amén, aleluya. Dice, entrar por sus, dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, ¿verdad? Entonces, es una de las maneras que Dios pide, ¿verdad? Que nos vayamos ante su presencia con regocijo, ¿verdad? Contentos, felices por lo que tenemos, por lo que nos falta, pero que entremos a sus atrios con acción de gracias, cantando y adorando al Señor, ¿verdad? De esa manera Dios le va a agradar su alabanza, hermano, ¿verdad? Y es lo que Dios pide, ¿verdad? Para que usted pueda agradarle a Él y pues, ¿por qué no, verdad? Que el Señor le pueda perdonar todos sus pecados. Gloria a Dios. Y dice, ¿aceptará algún holocausto de animales, verdad? Vamos a regresar a Miqueas. Gloria a Dios, para así rápidamente, para seguir leyendo los textos. Gloria a Dios, aleluya. Hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Dice, ¿con qué presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, ¿verdad? Dice, entonces aceptará holocaustos, ¿verdad? De animales. ¿Algún holocausto aceptará hoy en día el Señor? De ninguna manera, hermano. En este tiempo ya no, el Señor no acepta holocaustos, ya no acepta sacrificios de animales. Ninguna clase de sacrificios ocupa al Señor en este tiempo. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Primera de Samuel, el Antiguo Testamento. Amén, gloria a Dios. Así rápidamente, si lo tienen por ahí, hermanos, pues vamos a leerlo. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Amén. Dice la palabra, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros, ¿verdad? Entonces, dice por ahí, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice Samuel, dice que si
Jehová se complace en los sacrificios, dice, de ninguna manera. En lo que Dios se complace es en la prestar atención a la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice que también en que obedezcamos la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? En obedecer. Ya que, hermanos, pues a veces como humanos, ¿verdad? Creemos que estamos bien delante de Dios y hacemos cosas que no le agradan a Dios. Entonces, allí prácticamente nosotros estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios, hermanos. Entonces, hermano, pues qué bendición puede haber allí. No hay bendición, ¿verdad? No hay perdón de pecados, no hay agrado hacia Dios. Y lo importante, hermano y amigo, que me escucha, que me ve, es que nosotros le agrademos a Dios en todos nuestros caminos, amados hermanos. Gloria a Dios al Señor, aleluya. Y hermanos, pues regresemos a Miqueas, ¿verdad? Para seguir leyendo su preciosa palabra. Gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos a estar leyendo en Miqueas. Aleluya, capítulo 6. Versículo, aleluya, 7. Dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma, ¿verdad? Pero vamos a partirlo en dos, dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Verdad? Dice, ¿quedará Dios los sacrificios de sangre? ¿Verdad? Entonces quiero que vayamos a Hebreos, ¿verdad? Que nos dice la palabra en el Nuevo Testamento, si Dios quiere sacrificios, ¿verdad? De carnes, de sangre, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a ver en el libro de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 4 al 8. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, ¿verdad? La sangre de los corderos y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Dice, por lo cual, ¿verdad? Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley, ¿verdad? Entonces, en aquellos tiempos se ofrecían aquellos sacrificios, hermanos, antes de que fuese la gracia, cuando estaba la ley. Ahora estamos bajo la gracia, ahora los sacrificios ya no son para este tiempo, amados hermanos. Entonces, Dios no quiere más sacrificios. Recuerde, amigo, que usted conoce, ¿verdad? Un poco por ahí de los sacrificios de que sus familias han hecho por allí. No de animales, pero sí humanamente, ¿verdad? Hacer ciertas mandas que han prometido, ¿verdad? Sabemos que esas ya no son válidas, amigo. Yo no quiero lastimar su fe, yo quiero aumentar su fe, amado amigo y hermano en Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice, sigue diciendo el versículo 7, amén, de Miqueas 6, dice, daré a mi primogénito, dice, daré a mi hijo, ¿verdad? Primero, por mi rebelión, por el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma, ¿verdad? Pregunta si daremos nuestros hijos por nuestros pecados, amén. Si será válido, ¿verdad? Dar algún hijo por lo que nosotros hemos cometido, amén. Si será válido que nuestros padres paguen por nuestros pecados, ¿verdad? Y hermano, yo quiero decirle que la palabra de Dios es maravillosa y dice que no, amados hermanos, aleluya, porque, gloria a Dios, porque la palabra dice que en el libro de Ezequiel, hermanos, capítulo 18, versículo 20, ¿verdad? Si tiene la Biblia, ábralo para que lo lea y vea que usted no va a pagar por los pecados de su padre, ni su padre va a pagar por sus pecados, ¿verdad? Dice el versículo 20, en el nombre de Jesús, dice, el alma que pecare, esa morirá.
El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Entonces, hermanos, gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea nuestro Dios, que dice su preciosa palabra, que el que comete pecado, él va a dar cuenta de su pecado, ¿verdad? Entonces, no entregaremos a nuestros hijos, como decía allá en Miqueas, ¿verdad? Entregaré, ¿verdad?, a mi primogénito por mis rebeliones, o daré el fruto de mi vientre, ¿verdad?, por mis pecados. De ninguna manera, amados hermanos. Entonces, Dios nos está abriendo el entendimiento, ¿verdad?, para que entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, amén, para que seamos nosotros perdonados del pecado que hemos cometido. Aleluya, gloria a Dios. Dice el versículo 8, amén. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, ¿verdad? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Entonces dice, te ha dicho, ¿verdad?, lo que es bueno, ¿verdad? Son los mandamientos. En Éxodo 20, versículo 1 al 17 encontramos los mandamientos, hermano. No quiero abrirlo en este momento porque es un capítulo largo, ¿verdad? Pero sabemos, muchos conocemos los mandamientos, ¿verdad? Y sabemos que Dios los puso para que el hombre sea bendecido, para que el hombre no rompa las leyes de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, Dios ahí nos ha dicho lo que es bueno. Dice, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo, no levantarás falso testimonio. Hermano, todo esto parece que Dios nos está quitando cosas, pero realmente Dios no nos quita, sino que Él nos está dando las armas para que nosotros seamos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Es lo que Dios le interesa, que usted sea bendecido, hermano y amigo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice en el versículo 8, dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios, ¿verdad? Cuando está hablando de una humillación, hermanos, aleluya, ¿verdad? No está hablando de una humillación mala como el mundo, ¿verdad? Se piensa que es, ¿verdad? Porque el mundo conoce la humillación, ¿verdad? De una manera fea y horrible, ¿verdad? Cuando Dios habla de humillación es que tú le des reverencia a Él, te inclines hacia Él y tú reconozcas, ¿verdad? Que Él es Dios, como decía en el Salmo 100, dice a reconocer que nosotros somos de Dios, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, amén, sino que somos creación de Dios. Es lo que Dios quiere, que nosotros reconozcamos que fuimos hechos a su imagen y semejanza, gloria a Dios, y que le demos esa gloria que Él merece, que aunque nosotros tengamos, ¿verdad?, alguna habilidad, que el mundo, ¿verdad?, nos lo ponga en alto, ¿verdad?, que nosotros nos bajemos un poquito, ¿verdad?, y digamos, esta no es para vanagloriarme yo, sino para darle la gloria a Dios, porque por Él tengo esto, ¿verdad?, esta habilidad, o por Dios tengo esto, lo que a mí la gente, ¿verdad?, me dice que tengo, gloria a Dios, aleluya. Dice en Marcos, ¿verdad?, gloria a Dios, en el libro de Marcos, ¿qué pide Jehová de ti? En el libro de Marcos, ¿verdad?, Nuevo Testamento, los Evangelios, segundo libro del Nuevo Testamento, Marcos capítulo 12, amén, gloria a Dios, versículo 15 al 17, dice la hermosa palabra del Señor, aleluya, dice, mas Él, percibiendo la hipocresía de ellos, dijo, estoy en Marcos, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Marcos 12:32 y 34. Gloria a Dios. 12:32 y 34 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido, sabiamente le dijo,
no estás lejos del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, estos hombres primero le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Que cuál era el primer mandamiento. Y Jesús les dice, ¿verdad? Que amara a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, gloria a Dios. Entonces el escriba le dijo, ¿verdad? Pues que verdaderamente Jesús había contestado bien. Y cuando él le vuelve a recordar lo que Jesús había dicho, ahora Jesús dijo, no estás lejos del reino de Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere de ti, amigo y hermano en Cristo Jesús, que tú ames hacer misericordia, que tú ames hacer el bien, que tú busques de Dios, que tú te humilles ante Dios, que tú reconozcas que Dios es uno solo, que no son más dioses, es un solo Dios. Amén. Y dice Jesús, no estás entonces lejos del reino. Todavía te falta alguna cosa que tú busques de él. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, también hermano, dice, tener una actitud humilde. Salmos capítulo 51. Amén. Vamos a Salmos 51, rápidamente, Antiguo Testamento. Gloria a Dios, Salmo 51. En el nombre poderoso de Jesucristo, ¿verdad? Versículo 17. Amén. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Verdad? Entonces, Dios quiere que tengamos una actitud, amados hermanos, ¿verdad? Humilde ante Dios. ¿Por qué? Porque dice el salmista, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. La persona que está quebrantada, que tiene el deseo de buscar a Dios, que tiene un problema, ¿verdad? Y que está en el momento exacto para buscar a Dios, ¿verdad? Dice, un corazón contrito, dice, y humillado, dice, no despreciarás tu Dios. Cuando tú, amigo y hermano, estás humillado ante Dios y estás triste y tú buscas de Dios y clamas a Dios, Él no te va a despreciar, Él no te va a desechar, amado hermano y amigo, ¿verdad? Aunque el enemigo venga y te diga, ay, buscas a Dios cuando estás en problemas, buscas a Dios cuando tú tienes un problema, estás enfermo, estás en la cárcel y ya andas buscando a Dios. No hagas caso de esos comentarios porque ese es el enemigo que quiere echarte por tierra, amado amigo y hermano. Tú busca de Dios, busca de Cristo. Cuando estás en la peor lucha de tu vida, busca del Señor porque dice su palabra, dice que los sacrificios de Dios son desde el espíritu quebrantado, ¿verdad? Cuando el hombre tiene más necesidad de Dios. Recuerda que cuando estamos en problemas estamos necesitados de Dios y cuando no hay quien nos predique, ¿verdad? Pues nos derrumbamos. Pero yo quiero decirte, hermano, hoy y amigo, que cuando tú te sientas triste, te sientas por ahí humillado, busca del Señor a través de su palabra y Dios te va a hablar, Dios te va a dar la salida a tu problema, amigo, ¿verdad? Así como a muchos de nosotros hijos de Dios nos ha dado la salida en el momento, ¿verdad?, que hemos necesitado de Dios. Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo y en el lugar indicado, amado amigo y hermano en Cristo Jesús, gloria a Dios. ¿Verdad, hermanos? Bueno, pues en una pequeña aplicación dice, nosotros como hijos de Dios ya no tenemos que ofrecer sacrificios inútiles que no pueden borrar los pecados, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué, aleluya, cometer ningún acto, ¿verdad?, de sacrificio, ¿verdad?, que denigre nuestro cuerpo, hermanos y amigos, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer promesas de esa clase, de esa índole, porque ya Jesús hizo el sacrificio por nosotros, amados hermanos, y dice su preciosa palabra en el libro de los Hebreos, capítulo 10, aleluya, versículo 11, si no me equivoco por ahí, hermanos, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, ¿verdad? Dice, muchas de las veces los sacerdotes están día tras día, ¿verdad?, ofreciendo los mismos sacrificios de siempre, ¿verdad?, que siempre hacen. Dice que no pueden borrar los pecados. Entonces nosotros ya conocemos la palabra. Dios nos ha abierto el entendimiento, hermanos y amigos. Queremos que usted también, ¿verdad?, reciba ese
ese entendimiento en su vida y que recuerde que esos sacrificios no sirven, hermano, de nada, no le van a ayudar. El único sacrificio que le va a servir es que usted reconozca que Cristo ya pagó por usted, que Cristo ya entregó su vida por usted, amigo, hermano. Aleluya. Y hermanos, pues la gloria es al Señor. Dios no quiere más sacrificios de carneros, no quiere más sacrificios de machos cabríos, ni quiere sangre de animales, ni de sacrificios de humanos, puesto que ya Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Vamos a leer ahí mismo Hebreos, el mismo capítulo 10, desde el versículo 8 en delante, ¿verdad? Vamos a leerlo todo hasta el versículo 17, dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, ¿verdad? Quita la ley, dice, para establecer esto último, es decir, quita la ley para dejar la gracia. Amén. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? De Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, es decir, el cuerpo sacrificado de Jesucristo fue para siempre. Él fue el gran cordero y sigue siendo el gran cordero. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Verdad? Una vez un sacrificio. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que hemos sido, aleluya, santificados por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Verdad? Es decir, que donde nosotros, ¿verdad?, recibimos a Jesucristo, ¿verdad?, no hay más pecados. Dios no se acorda más del pecado. ¿Verdad? Dice un texto, ¿verdad? Dice que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todos hermanos, pues bendiciones para todos, ¿verdad? Amados hermanos en Cristo Jesús, familiares y mis amigos, ¿verdad?, que vieron este video hasta el final, ¿verdad? Gracias por escucharlo y espero en el nombre del Señor Jesucristo que haya sido una gran bendición para su vida, que haya sido una gran bendición para ustedes y que les quede esta palabra, ¿verdad? Yo quiero dar una pequeña oración en esta noche por ustedes, ¿verdad?, para que esta palabra quede en ustedes, amados hermanos. Bendito Padre Celestial, le doy gracias, Dios mío, en esta hermosa noche, en el nombre de Jesús. Yo le ruego, Padre bendito, que sea su Espíritu Santo sembrando esta palabra, Señor, en cada uno de mis amigos, en cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, en cada una de las personas, Señor, que me conocen en las redes sociales, Padre, aleluya, y que tu palabra quede sembrada en ellos, Dios mío, en su corazón, desde ahora y para siempre, y que puedan aceptarte, Señor, como su único suficiente Salvador. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Pues gracias, hermanos y amigos, pues pueden buscarme en Facebook, ¿verdad?, como Alfonso Escamilla López, o en YouTube, ¿verdad?, en mi cuenta de YouTube como Cristo Solución Inmediata, ¿verdad? Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. El Señor les bendiga, amados hermanos.